estoy confiado en tu amor. Sé que me amas. Hay poder en el Señor, hermanos. Trajeron su Biblia, hermanos. Vamos a compartir ahorita unas lecturas aquí, muy hermosas, hermanos. Creo que de aquí vamos a salir dispuestos a trabajar y confiando más en Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya. Se ha mirado hoy en día, hermanos, cómo se oye a través de la internet, ¿verdad? Tantas personas que están profetizando y están pronosticando hasta el día de la venida de Cristo, ¿verdad? Y el Señor nos alerta, ¿verdad?, de que tengamos cuidado, porque cada día más se van a levantar más falsos profetas, hermanos. Irán en aumento, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios. Y a consecuencia de eso, el amor de muchos se enfriará, hermanos. Tenemos que nosotros también motivarnos más y orar más. Dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le hace ver a los discípulos ahí en Lucas 18, ¿verdad?, la necesidad de orar constantemente, hermanos. Es necesario, hermanos, no es que si quieres o no, ¿verdad?, es una necesidad a nuestras vidas, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Y hoy día quiero compartirles, hermanos, cómo dice el Señor también nos muestra, ¿verdad?, de que es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder llegar al reino de Dios, hermanos. A los verdaderos siervos de Dios, hermanos, han tenido muchas luchas y muchos dan la vuelta, hermanos, pero muchos se afirman más. Porque así como Pedro que dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así muchas personas también dicen, Señor, si solamente, aunque nos esté yendo mal, pero sabemos que es temporal, ¿verdad? Todo lo que nos pasa aquí, hermanos, es temporal y el Señor siempre nos dice que Él no manda algo que no podamos sobrepasar. Y si vamos a la lectura de Mateo 10, hermanos, 40, hermanos, vamos allí a mirar unas recompensas, ¿verdad?, que Dios nos dice, ¿verdad?, de los siervos de Dios. Aleluya. Mateo 10, 40. Y dice la bendita palabra de Dios, honrando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice, ¿ya la tienen? Dice, el que a vosotros recibe, dice, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió, dice. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé un vaso de estos pequeños, dice, un vaso de agua fría, dice, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no quedará sin recompensa. Bendito sea el Señor, hermanos. Oramos poquito, hermanos. Santo Dios, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Señor Padre Santo, te pedimos que tu palabra, Señor, hoy día, Señor, nos ayudes a discernirla, Señor Padre Celestial, porque es hermosa tu palabra, Señor Padre Santo, y quita todo estorbo de nuestras vidas, todo aquello que no nos deja escuchar con claridad, Señor, y ver con esa luz, Señor Padre Santo, de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, para que esta palabra tuya sea implantada en nuestro corazón, Señor, y tú nos ayudes a ponerla en práctica, Señor Padre Santo, porque tú nos muestras, Señor, que el que recibe a uno de estos siervos tuyos, te recibe a ti, glorioso Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios en Romanos, hermanos, que nosotros hemos justificados todos por la ley, por la gracia, ¿verdad? Por creer, no por la ley. Entonces nosotros, hermanos, nadie puede ser justificado por la ley, hermanos, sino por la gracia, ¿verdad? Por creer en Jesucristo Jesús. Y aquí nos muestra, ¿verdad?, de que Jesús, a poquito antes, a unos versículos atrás, hermanos, le dice a sus apóstoles, ¿verdad? Dice, miren que yo los mando como lobos, como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Incluso los van a llevar a tribunales, los van a llevar a los ahora sí, de las sinagogas, dice, ¿verdad? Pero no teman, ¿verdad? No teman ustedes. Hermanos, a todos los siervos del Señor, hermanos, esas luchas, ¿verdad? Porque cuando uno llega al Señor hay miedos, hermanos. Hay miedo de hablar la verdad. Aunque sabemos que nosotros tenemos la seguridad, hermanos, pero muchas veces hay ese temor, ese miedo de decir, ¿y si le hablo y se enoja? Bueno, ¿y qué van a decir? Van a decir que si yo soy
¿verdad? ¿Quién soy, verdad? Para poderles hablar de estas cosas tan sagradas, hermanos. Pero Dios nuestro Señor, hermanos, dice Jesucristo, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Entonces todos nosotros seamos discípulos del Señor, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ir llevando esas buenas nuevas a todo el mundo, ¿verdad? No nos debe de dar preocupación, hermanos, no nos debemos de preocupar qué vamos a decir, porque no sé si les ha pasado, muchas veces dicen, yo voy a hablarle a una persona y le voy a hablar de esto, y cuando llegas ahí como que se te olvida la cinta y sales con otras cosas. Entonces, hermanos, Dios te va a poner ahí lo que tal vez lo que está pasando en la necesidad esa persona, y te hace sentir, ¿verdad?, de que pues en otra ocasión le vas a tener que hablar de lo que tú pensabas hablar, ¿verdad? Pero como nos muestra aquí el Señor, ¿verdad?, que Él manda a sus siervos, hermanos, y el que recibe a uno de sus siervos, hermanos, lo recibe al Señor, hermanos. Fíjense nomás, qué hermoso, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros recibimos un siervo de Dios, un justo, ¿verdad?, un profeta, hermanos? Pero muchas veces también nosotros, hermanos, ya no queremos recibir a los que nos hablan de Dios, porque ya muchas veces estamos ahora sí como hasta botagados de tanta palabra, ¿verdad? Se nos está diciendo y muchas veces por no ponerlo en práctica todo eso se nos viene haciendo pesado muchas veces. Y el Señor les dice allí, ¿verdad?, vayan ustedes y al que lo reciba va a recibir gran recompensa, hermanos. Grandes recompensas, hermanos, porque te llevan el plan de salvación, te van a ir a hablar de la fe, te van a ir a hablar de la esperanza, te van a hablar de la grandeza de Dios, te van a ir hablando de las maravillas que Dios hace constantemente en nuestras vidas. Entonces, hermanos, hay personas que no lo reciben. ¿Por qué, hermanos? Porque dicen, yo no quiero meterme en problemas. Yo prefiero mejor acá de lejos y muchas veces te quitan la habla porque pues les da pena, hermanos. Tanto a muchos hoy día que se dicen ser siervos de Dios, les da pena hablar de Dios. Ay, ¿qué van a decir? Que yo soy cristiano y que ando hablando de esto. Hermano, nos debe dar pena, porque el Señor dice que va a demandar ahora sí la sangre de aquellas personas en nosotros, hermanos, si no hablamos nosotros la verdad. Queremos ser siervos del Señor, pero ¿cómo queremos servirle, hermanos? A nuestra manera no se puede, hermanos. Dios nuestro Señor a estos discípulos que mandó a estos siervos, les iba en feria, hermanos, porque no fácil los aceptaban en sus casas, hermanos, por miedos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, verdad, de cuando Jesús sana a un ciego, verdad, ahí en Juan 9, y ahora sí los fariseos mandan a llamar a los padres y los expulsaron de la sinagoga porque decían que Jesucristo había hecho un milagro en su hijo? Le dio la vista y ellos querían que dijera que no, que pues tal vez que era un truco, ¿verdad? Pero así también las personas, hermanos. Hoy en día andan muchos profetas y han salido muchos profetas de Dios, ¿verdad? Pero no cualquier persona les da la bienvenida, hermanos. Y hay una recompensa tan grande, hermanos, en nuestras vidas cuando nosotros abrimos la puerta, ahora sí, al Señor, hermanos. Al enviado de Dios y al Señor mismo lo estás recibiendo ahí, hermanos. Porque, hermano, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y al que recibe a mí, dice, recibe al que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo, hermanos? Su Padre, ¿verdad? Entonces nosotros al recibir a un siervo, estamos recibiendo a Jesucristo, y si recibes a Jesucristo, vas a recibir al Padre, hermanos. Fíjense, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Pero hoy día muchas personas ya no quieren que les hablen de Dios. Mira el mundo, hermanos, cómo cada día está usando cada día más artimañas, con mucha astucia, hermanos, están enredando a la gente, y aún hasta los cristianos ya están ahora sí viviendo a estilo del mundo y al estilo de Cristo, se puede decir. Y nadie puede tener ahora sí ser hombres de doble ánimo, hermanos. Y allí había un problema, ¿verdad? Que cuando ellos eran perseguidos, hermanos, como ahorita vamos a mirar unas historias, ¿verdad?, de ciertas personas, eran perseguidos, iban buscando ese lugar donde les dieran hospedaje y no los querían recibir, hermanos. Mayormente en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dice Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén que mata, le dice Jesucristo ahora sí al pueblo de Israel, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y a los que yo te envío. ¿Cuántas veces quise reunirte como una gallina, pero no han querido? Porque a los siervos de Dios no los querían, hermanos, porque hablan la verdad. Y la verdad, si andas tú mal, te va a incomodar. Nos va a calar la verdad. Entonces, no es fácil de que una persona que sea fiel al Señor, que ahora sí, seas santo esa persona, no es fácil que la reciban en cualquier lugar, hermanos. Y el Señor dice, y aquel que te reciba,
va a recibir gran recompensa, hermanos. Nos muestra en el 41, dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es un profeta, recompensa de profeta recibirá. Hermanos, los profetas tienen gran bendición de parte de Dios, gran privilegio, hermanos. Porque aunque viven persecuciones, hermanos, pero de todas las va librando el Señor, hermanos. ¿Qué no hicieron con Jeremías? ¿Qué no hicieron con Isaías, hermanos? ¿Qué no hicieron con esos siervos, hermanos? Eran perseguidos, hermanos, que no les creían la verdad, porque ellos andaban en la mentira, hermanos. Y la verdad no se va a llevar con la mentira. Si nosotros andamos mal y manda el Señor a un siervo tuyo de él, ¿verdad? Manda un siervo y dile a esta persona que se enderece. Luego lo empezamos a juzgar, ni que esta fuera tan buena persona. ¿O quién es este? Porque, hermanos, parecemos que tenemos humildad, pero nos falta mucho. Nos falta mucho a todos, ¿verdad? No es nomás a uno. Ya no queremos, no aceptamos una corrección, hermanos, porque luego nos sentimos y la jeta la colgamos hasta acá, hermanos. ¿Verdad? No, pues es que ir a nomás allí, puro jalar la garra, ¿verdad? Y esto, hermanos. Pero miren quién está hablando aquí, hermanos. Directamente Dios, hermanos. Entonces, aquella persona que recibe un profeta va a recibir una gran recompensa de profeta, y aquella persona que recibe un justo, hermanos, a cualquiera de ustedes va a recibir recompensa de justo, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Toda persona que va practicando la justicia, hermanos, es nacido de nuevo, hermanos, es de Dios. Pero si está practicando el pecado, eso no es de Dios. Por eso dice el Señor, arrepiéntanse de corazón y tengan una vida conforme a lo que yo les pido, no conforme a sus ideas. Que yo pienso, deja de pensar eso y piensa lo que el Señor te pide, ¿verdad? Porque muchas veces es que yo pienso y es que no pienso. No, es que ¿qué piensa Dios de nosotros, hermanos? Y si nosotros le estamos hablando de corrección, pensamos, ¿verdad? Ay, pues aquí hablan muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué creen que la gente se va donde está una doctrina leve, hermanos? Light, ¿verdad? Porque la gente no le gusta escuchar la corrección, hermanos. Todos queremos oír palabras suaves, hermanos, palabras dulces. Tú estás bien, eres una ungida del Señor. Oh, yo quisiera estar en tus zapatos, yo quisiera. No, pues te halagan y te hacen volar, hermanos. Pero la realidad es otra. Bendito sea el Señor, hermanos. Dice en el 42, dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeños, ¿verdad? Porque todos somos pequeños ante los ojos de Dios, y el que se quiera hacer grande, pues será rebajado, ¿verdad? Dice, un vaso de agua fría, solamente por cuanto es un discípulo, recibe. De cierto os digo, que no perderá su recompensa, hermanos. Cosas tan simples, hermanos. Hermano, ¿no habrá chance de que apaguen el aire y ese foco? Por favor. Y les digo, hermanos, que hay una recompensa tan grande, ¿verdad? A recibir a un siervo, que tú le des un vaso de agua, hermanos. Pero muchas veces hasta eso nos pesa, hermanos. ¿Cuánto gastábamos en el mundo, hermanos? Uno que andaba por ahí de tomador, hermanos, 24 y 24, y eso no nos cansábamos, hermanos. Nunca nos dolía el codo, hermanos, pero algo en la casa te faltaba. Y le decías, acusabas a la mujer, ay, cómo es gastona la mujer. Pide y pide y no se cansa. Bendito sea el Señor, hermanos. Y cuando Dios nuestro Señor, en el tiempo de Elías, hermanos, estaba viviendo una gran crisis el pueblo de Israel, hermanos. Toda consecuencia del pecado. Y vamos allí a Primera de Reyes 17, hermanos, para mirar, ¿verdad?, la recompensa tan grande que Dios da al que recibe un profeta. Primera de Reyes 17, 8, hermanos. Y vamos a mirar ahí qué hermoso, ¿verdad? Poquito atrás, hermanos, dice el Señor, ¿verdad?, que estaba reinando el rey Acab, hermanos. Se casó con una mujer pagana, ¿verdad?, adoradora de ídolos. Esa mujer era Jezabel, ¿verdad? Y a través de eso, hermanos, el pueblo de Israel se empezó a contaminar tanto con la idolatría, porque este rey levantó, ahora sí, estatuas, hermanos. Y Dios nuestro Señor, pues había varios justos, hermanos, que les duele lo que el pueblo de Dios está haciendo, hermanos, cómo se está mezclando con la porquería, ¿verdad?, con las cosas del mundo, hermanos.
Y le dice Dios nuestro Señor a Elías, ¿verdad? Elías va y les dice, ¿sabes qué? Por cuanto lo que están haciendo, no va a haber agua. No va a haber agua, va a venir una sequía tan grande que va a dejar de llover en todo el mundo, hermanos. Y fíjense, hermanos, el agua cómo es importante en nuestras vidas, hermanos. Si no hay agua, hermanos, no hay vida. Sabemos que el agua es tan necesaria para todo, hermanos, porque no solo para refrescarnos, para tomar, para quitarnos la sed, ¿verdad? Para andar ahora sí, pues limpios. Y cómo hace falta para las plantas, hermanos, porque si no hay agua, pues los árboles no van a crecer, no van a dar sus frutos, hermanos. Las tierras no van a dar ahora sí esas cosechas, ¿verdad? Y en ese tiempo había una sequía tremenda, hermanos, pero Dios nuestro Señor, al mirar tanta injusticia del pueblo de Israel, como el pueblo de Israel, por más cosas que le pasaban, no se enderezaban, hermanos, sino se refugiaban en los Baales, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy día dejan de confiar en Dios y se refugian mejor en los dioses o en los amuletos que la gente que sigue teniendo todavía? Y dice ahí en el 8, hermanos, ¿ya la tienen, hermanos? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, dice, y mora ahí, dice, he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, dice, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, dice, solamente un puñado, dice, de harina tengo en mi tinaja, dice, y un poco de aceite en una vasija, dice, ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como ha dicho, dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, dice, y tráela, y después harás como a ti, para ti, dice, y para tu hijo. Bendito sea el Señor, hermanos. Ahí miramos, hermanos, Dios nuestro Señor cuando sale huyendo, ¿verdad? Porque lo anda buscando el rey acá para pues eliminar a Elías, hermanos, profeta del Señor, un siervo justo, ¿verdad? Un siervo que pues realmente se lamentaba por todas las cosas que estaban pasando ahí en Israel, hermanos. Como la gente, hermanos, era una burla que tenían, ahora sí hacían contra Dios, hermanos. Dios es bueno, hermanos, y yo creo que el Señor muchas veces no le quedan ganas de aplastarnos, hermanos, pero por pura misericordia, hermanos, todavía estamos nosotros de pie. Porque somos muy desobedientes, hermanos. Y el pueblo de Israel, podemos decir, qué pueblo tan torpe, ¿verdad? Porque Dios les dio de todo, hermanos, propiedades, casas, tierras, ahora sí, tierras ya con huertas, se puede decir, con mucho producto, ríos, hermanos, que era muy importante el agua donde quiera, hermanos. Una tierra desierta pues no tiene tanto valor como una tierra que tiene como ese sistema de regación, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí Dios nuestro Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Vete y escóndete en el río, dice. En un río ahí estuvo Elías, antes de que llegara ahí con la viuda de Sarepta, dice, y cuando se secó el río después de muchos días, allí venía un cuervo, hermanos. Fíjense cómo Dios es maravilloso, hermanos. Venía un cuervo y le traía pan y le traía ahora sí carne, hermanos. Para Dios nada es imposible, hermanos. Tenemos un Dios grande, hermanos. ¿Quién dice amén? Bendito sea el Señor, hermanos. Cuando manda a este varón con esta viuda de Sarepta, hermanos, si uno no tiene la confianza en Dios, hermanos, cuando él llega a esa ciudad y se para en la puerta de la ciudad, hermanos, mira a una mujer recogiendo leña y le dice, dame un vaso de agua, hermanos. ¿Qué hubiera pensado? O si fuera uno, si no tuviera la confianza en Dios, hubiera dicho, oye, pues estás loco si estás mirando que no hay agua y la poca de agua que tengo te la voy a dar. Pero una mujer, hermanos, ahora sí generosa, ¿verdad? Que aún en su escasez ella daba de lo poco que tenía. Ella con obediencia fue y iba a traer ese vaso de agua, pero luego le manda a llamar nuevamente Elías, le dice, hey, espérate poquito, también tráeme un pedazo de pan en tu mano, ¿verdad? Y dice, mira, no tengo nada.
Ya todo se nos está acabando, ya yo pues no tengo ni una ayuda de mi marido, dice, tengo a mi hijo, ¿verdad? Y recojo solamente estos leños para ir a hacer un pedazo de pan, pero ya se me acabó todo. Fíjense, hermanos, en la situación que se encontraban esas personas. Si Elías no hubiera sido un hombre de fe, hermanos, que hubiera dicho, Señor, pues ¿dónde me mandaste? Me mandaste que esta mujer me va a sostener. Tú le diste una orden, pero pues ¿qué me va a dar si no tiene harina? No tiene, ¿qué va a matar o qué me va a dar de comer? Pero hermanos, el confiar en Dios, eso es lo que nos queda a nosotros. Que tengamos esa confianza, hermanos, que Dios nunca te va a defraudar. Que Dios siempre está atento a nuestras necesidades y que Dios dice, confía en mí y todo está en paz, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Pero Elías dijo, ¿sabes qué? Haz, dice, lo que te digo, ¿verdad? Obedece, tú solamente obedece para que tengas ahora sí lo que el Señor tiene para ti, hermanos. Y ya esta mujer fue y hizo así lo que le dijo Elías, ¿verdad? Coció ese pedazo de pan en las brasas, ¿verdad? Y le trae a él. Y fíjense lo que dice en el 14, hermanos, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija no disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja, dice, no escaseó, dice, ni el aceite de la vasija menguó, dice, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bendito sea el Señor, hermanos. Fíjense, hermanos, ¿qué nos dice el Señor? No teman ustedes, hermanos. No haya que temer nosotros, hermanos. Dios nos va a dar en abundancia si estamos en obediencia como el Señor nos pide. Fíjense, hermanos, esa mujer de no tener nada, hermanos, dice, ¿sabes qué? Yo ya no tengo esperanza. Dice, ya nomás voy a comer este pedazo de pan y mañana vamos a morir. Nos vamos a ir muriendo porque pues uno no se muere luego de hambre, ¿verdad? Sino que al pasito se van acabando las fuerzas, hermanos. Y uno que no le gusta ayunar, hermanos. Yo digo, ¿qué ropa tan mala venden, hermanos? Ya se encoge en cada lavada y ya uno no cabe, ¿verdad? Esta ropa defectuosa que están vendiendo. Pero, hermanos, es el buen gusto que tenemos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, hermanos. Elías, hermanos, él no estaba tan preocupado por eso, hermanos. Él se preocupaba en agradarle a Dios, hermanos. Él le dolía que el pueblo tan grande y tan numeroso de Israel, hermanos, cada día era más rebelde, hermanos, porque Dios les mandaba señas, pruebas y no se enderezaban, hermanos. Pero cuando una persona, hermanos, es obediente a Dios, hermanos, ¿qué no hace Dios por nosotros, hermanos? Fíjense, esa mujer fue obediente. Bueno, si tú lo dices así, mira, a lo mejor no era ni creyente porque dijo, mira, vive Jehová tu Dios, no dijo mi Dios, ¿verdad? Pero como este pueblo, este varón, digo, se fue a refugiar en una ciudad pagana, hermanos, donde estaba la idolatría. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenía cabida en el pueblo de Israel, hermanos, siendo él de allá. Siendo él que conocía a Dios verdadero, hermanos, y que él solamente les hablaba, arrepiéntanse, no importa lo que hayan hecho, arrepiéntanse de su maldad y conságrense nuevamente a Dios y Dios los va a bendecir nuevamente. Pero no escucha a la gente, hermanos, no escuchamos. Y esta mujer que sí escuchó, hermanos, fíjense, toda esa bendición, hermanos, de ella ya sentirse ahora sí abandonada, ¿verdad? Porque ni esposo, hermanos, una viuda, pues tal vez allá por las orillas, cuando vino este varón a su casa, hermanos, trajo esa bendición para él y su hijo. Porque, hermanos, entre más harina sacaba, yo creo que se pusieron hasta gorditos ahí, ¿verdad? Porque ya había harina suficiente, hermanos. Y cada vez que le sacaba allí iba rindiendo, hermanos, cosas sobrenaturales, hermanos, que esas cosas solamente Dios las hace, hermanos. Bendito Dios, denle palmas a nuestro Dios, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, fíjense, hermanos, lo importante de creerle a Dios, hermanos, de creerle a los siervos de Dios. Pero nosotros tenemos que pedirle un discernimiento a Dios, ¿verdad? De mirar si esas personas son verdaderos siervos de Dios o nomás están hablando y no se cumplen las cosas. Porque le dice Dios nuestro Señor, le dice Moisés a Dios nuestro Señor, ¿y cómo sabremos si es un verdadero profeta? Si aquella persona habló algo y dijo que se iba a cumplir y no se cumple, nomás habló para jartarse. Pero si esa persona habla y se cumple, viene de parte de Dios, hermanos. Porque el enemigo habla mucho, hermanos, y muchas cosas le atina, pero muchas cosas no le pega, hermanos. Entonces,
Muchas veces nosotros, por no tener discernimiento, este es profeta de Dios y no lo son, ¿verdad? Por eso pidámosle a Dios ese don, hermanos, del discernimiento, porque Dios dice que Él nos lo puede dar. Y ahorita en este mundo tan confuso, hermanos, y mucha gente que pues estuvo en la sana doctrina y hoy día se están cambiando, hermanos, porque están unas creencias, hermanos, tan tremendas, pero tener cuidado. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, esta mujer tuvo esa bendición, hermanos, sin cesar constantemente, hermanos. Tenía ya aceite, tenía ahora sí la harina, hasta que Dios manda nuevamente el agua, hermanos. Fíjense, todo ese tiempo que el pueblo de Israel vivió en escasez, esta mujer se estaba reyendo de la situación, hermanos. Y así estamos nosotros, hermanos. El mundo rueda y nosotros contentos porque ese gozo que traemos nosotros no lo dio el mundo, hermanos. Amén. ¿Quién les dio el gozo, hermanos? Bendito sea el Señor, aleluya. Y es lo hermoso, hermanos, de conocer y confiar en nuestro Dios. Mirar, hermanos, de que Dios de las cosas que no son nada, las hace. De las cosas invisibles las hace visibles, hermanos. Ha de haber dicho la mujer, ¿y de dónde va a salir? Pues no te miro ni con equipaje, ¿no? ¿De dónde vas a agarrar harina para que haya para los demás? Para mi hijo, para mí y para mí. Pero muchas veces no contamos con el poder de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Hay poder en Cristo, hermanos. Le dice... Pero esa palabra también nos la dice a nosotros: no tengas temor, hermanos. Yo estoy contigo. Entonces, hermanos, solamente que nos pide el Señor: creer en Él, confiar en Él, que Él está con nosotros y no nos va a defraudar, hermanos. Esa harina siempre estuvo cesando allí, hermanos. Hubo siempre para todo lo que necesitaban ellos. Pero también, hermanos, sabes que nosotros tenemos la manera y seamos bien tacaños. Seamos codos, hermanos, y miramos necesidad en otros y no ayudamos. Y el Señor nos la está apuntando ahí, hermanos. Dice que se nos va a dar cuenta de todo lo que hacemos. Miramos y en lugar de ayudarlos, dice, pues que te vaya bien, ¿verdad? Dice Santiago, si miras a un hombre con necesidad y que dice tengo frío y tengo hambre, y tú le dices que Dios te bendiga, pues eso no está correcto. Dale para que se vista, ¿verdad? Y dale también el alimento que necesita, ¿verdad? Para que se caliente. Bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya, hermanos. Vamos ahora a otra lectura aquí. Este varón, hermanos, Elías, instruyó a otro siervo llamado Eliseo, hermanos. Es Eliseo, hermanos, buen siervo del Señor también, ¿verdad? Con una autoridad que Dios le dio, ¿verdad? Para todo obstáculo, ¿verdad? Y vamos allí a Segunda de Reyes 4, hermanos, a mirar esa historia poquito de este varón. Segunda de Reyes 4:8. Aleluya, hermanos. Y dice la bendita palabra de Dios así, hermanos, dice: aconteció también, dice, que un día pasaba Eliseo por Sunem. Dice, había una mujer importante que invitaba, dice, insistentemente, dice, a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella y a comer. Ella le dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero, dice, para que cuando él viniere a vosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por ahí, dice, y se quedó en aquel aposento y ahí se durmió. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a mirar ahí poquito, hermanos, que como también Eliseo, hermanos, porque el mensaje del Señor, hermanos, siempre trae la gente, no, por eso dice, no tengas un lugar estable, hermanos. Siempre los profetas, hermanos, andaban de un lado para otro. Siempre andaban, ahora sí, miren el pueblo de Israel, siempre peregrino, y dice que nosotros somos peregrinos, hermanos. No se acomoden muy bien en su casa, porque de repente el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que irte para Nueva York y para allá vas a tener que caminar. No, que yo no, Señor, pero tú estás diciendo que te use. Y cuando te dice vas a caminar para allá, no vas a decir, no, es que aquí está mi familia y yo te voy a dar más familia allá.
tú no te preocupes de nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, este varón Eliseo, ¿verdad? Vino con esa mujer, ¿verdad? Que era importante, ¿verdad? Una mujer reconocida, porque un pobre, hermanos, yo creo que era de Villullito, ¿verdad? Porque a esa sí la reconocen. Una persona pobre casi nadie te mira, hermanos. Ay, ese pobrecillo que, pues no lo reconocen en el pueblo, hermanos. Pero esa mujer era importante en la sociedad, ¿verdad? Y dice allí, ¿verdad? Dice que tenía ese discernimiento, porque cuando Eliseo llegaba, ahora sí pasaba por ahí, lo invitaban constantemente a que pasara a comer, hermanos. Fíjense, una mujer de dinero, pero también generosa, hermanos. O sea que nosotros podemos tener, ahora sí, entradas de dinero, hermanos, pero que eso no se nos suba, ¿verdad? Podemos ser generosos, invitar, vente hermano, vamos a comer, vente porque eso ahí va a traer bendición a tu vida. Pero hay unas personas, hermano, que pues lo que quieren dicen, yo que le voy a andar. Hermano, yo tenía una tía, ¿verdad? Todavía la tengo, ¿verdad? No se ha muerto y tiene mucho de enferma, hermanos. Le dio la diabetes, hermanos, y no se muere, ya está cieguita y no conoce a la gente. Pero, hermanos, en veces, en mi casa sí había siempre que comer, hermanos. Pero llegábamos a su casa y escondía las cazuelitas que tenía de comida, hermanos, para no darnos. Y yo me encantaba comer ahí porque siempre los miraba que comían poquito, pero bien saboradores, así que se saboreaban la comida tan hermosa, hermanas, de cuenta que estaban comiendo una hamburguesa doble, ¿verdad? Pero llegaba yo ahí a su casa y escondían la comida. Y ya cuando me iba yo, pues sacaba otra vez la comida. Y así no hay mucha gente de nosotros que llega un invitado, ¿verdad? Llega una persona y escondemos lo que estamos comiendo, ¿verdad? Para no darles. Esta mujer era ahora sí generosa, ¿verdad? Pasa a comer, varón de Dios, pasa a comer. Y al escuchar ahora sí a Eliseo, ella se dio cuenta que era un varón de Dios. Porque el que conoce de Dios va a hablar de las obras, de las maravillas de Dios. Pero si estás lleno de fútbol, ¿qué vas a hablar de pura patada, hermano? Y vas a andar agarrando hasta las visitas a patadas, ¿verdad? Entonces, si estás hablando de caballos, hermanos, vas a hablar de esas cosas. Cada quien habla de lo que su corazón está lleno, hermanos, ¿de qué lo llenamos nosotros? Entonces, este varón hablaba de Dios, de las maravillas, y esta mujer dijo, ¿sabes qué? A su esposo, este es un varón santo. Este vale la pena tenerlo aquí en la casa, porque este va a traer bendición a nuestras vidas. Hermanos, si manda, le dice al esposo, a lo mejor el esposo un poco tacaño, ¿verdad? Pero dice, hagámosle un cuartito aquí, un estudio, para cuando pase él se quede ahí con su camita, ahora sí con su silla y su mesa, y con su candelero ahí, para que cuando él venga aquí se sienta cómodo. Y no diga, pues ¿sabes qué? Pues sí me quedaría quedar allí, pero pues miro que le faltan todo lo que necesita un cuarto, pues mejor me voy de paso. Se lo arregló bien arregladito, hermanos, porque así no tenemos que ser nosotros, hermanos. Dice en Hebreos 13:2, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser hospitalarios, hermanos, porque muchos han recibido ángeles, hermanos, de Dios, hermanos, en sus casas. Fíjense, hermanos, y nosotros no sabemos, hermanos, muchas veces a quién recibimos en la casa. ¿Cómo sabemos qué persona y de dónde viene, hermanos? Pero siempre pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que nos dé ese don, hermanos. Entonces, hermanos, sí, el varón le hizo ese aposento, hermanos, ese cuartito, se lo hizo ahí, se lo arregló. Y ya cuando él venía, pasaba ahí y ahí se quedaba, hermanos. Qué bonito, hermanos, que cuando una persona anda llevando el mensaje de Dios, haya esas personas, ¿verdad? Que te den ahora sí la bienvenida en sus casas. Pero ahorita, hermanos, como les digo, es de pensar, hermanos. La otra vez decía un pastor, dice que una vez a una persona dijo, pues yo soy cristiano. Y pues él con confianza dijo, sí, aquí, pues entonces tú puedes estar allí. Y dice que un día le robó la televisión y le robó, ¿sabe qué tantas cosas? Era medio cristiano, ¿verdad? Entonces, hermano, deja entrar un raterillo de eso y se lleva todo, ¿verdad? Pero a lo mejor la televisión no era tan importante, hermano, por eso la robaron, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado. Eso es lo que Dios nos pide, el discernimiento, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice en el 12, hermanos, cuando él pasó y ahí se quedó y se durmió, dice en el 12, dice, entonces dijo Giezi, dice, su criado, dice, llama a la tsunamita, dice, y cuando llamó, vino ella delante de él, dice, y le dijo, entonces a Giezi, dile, ¿qué quieres que dile, he aquí, tú has estado solicita, dice, por nosotros, con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti?
¿Necesitas que hable por ti al rey o que al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio del pueblo. Bendito sea el Señor, hermanos. Eliseo agradecido con esta mujer, hermanos, ¿verdad? Por todo lo que había hecho, por todo ese trabajo, hermanos. Él dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? También Dios nos pide siempre, hermanos, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? Una palabra que se nos debe de quedar también en nuestro corazón. Si el Señor siempre dice: ¿qué más te falta? Te he dado todo, pero no lo aprovechas, ¿verdad? Dios nos dice: ¿qué quieres que haga por ti hoy? Entonces, este varón le dice, ¿verdad? Pues, ¿qué quieres que haga por ti, mujer? ¿Quieres que abogue por ti al rey para que si buscas un favor, ahora sí de volada tengas palancas? ¿O con el general del ejército? Tú dime, porque Eliseo tenía palancas con ellos, hermanos. No estaban ahora sí en acuerdo, ¿verdad? En la política, ¿verdad? Corrupta que llevaban, pero Eliseo era un varón de Dios, hermanos, que lo llamaban ahora sí para consejos, hermanos. Entonces esta mujer, hermanos, pues dijo: ¿sabes qué? Tengo todo. Habito en medio del pueblo, dice. Yo no necesito ni del rey, ni porque tengo palancas, ¿verdad? Una mujer adinerada, hermanos, pues, ¿qué puede necesitar de otra cosa, hermanos? Pero, hermanos, allí estaba ahora sí su ayudante, ¿verdad? Giezi. Estaba allí y decía: pues, ¿qué le daremos? ¿Qué le daremos? Y tal vez mirando su casa va a decir, salía Giezi y va a decir: oye, pues tiene animales, tiene una buena casa, tiene esposo, tiene dinero, tiene comida, tiene todo. Pero yo no he mirado una carriola aquí para un niño. No he mirado una sonaja, ¿verdad? No he mirado un triciclo aquí para un niño, dice. Y allí preguntando, ¿verdad? ¿Qué le daremos a esta mujer? Tiene todo. Pero fíjense, hermano, lo bonito, allí enseguida dice, en el 14 dice: y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi le respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Santo Dios, hermanos. Se dio cuenta que ya se les había pasado el camión, ¿verdad? Que ya ahora sí ya no podía haber nada, ¿verdad? Ya solamente un milagro de Dios, pero aún ya en la edad que se encuentra uno dice: pues es difícil, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero para que miremos que para Dios nada es imposible, hermanos. Este salió y miró allí, ha de haber dicho: hermano Eliseo, ¿qué tal te parece si le mandas un niño, verdad? Si le pides a Dios que le dé un niño. Hermanos, todo matrimonio, hermanos, todo matrimonio, hermano, lo primero que quiere es un niño que ande corriendo allí en la casa. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Varones, cierto o no? Muy poquitos, ¿verdad? Muchos no quieren, ¿verdad? Pero es lo que uno quiere, hermanos. Los niños ahí que anden corriendo, hermanos, que en vez se nos ponen de cabeza grande, ¿verdad? Pero, hermanos, son bonitos los niños. Entonces, hermanos, él miró, ¿verdad? Que tenía de todo, hermanos, pero le faltaba esa felicidad, hermanos. Y que ya tal vez ellos sentían medio que era tarde para eso. De haber dicho: y pues yo creo que esa mujer se pasó gastando su dinero, mirando los mejores médicos, ¿verdad? Para poder, a ver cómo podía tener su bebé. Pero no hubo, ¿verdad? Porque el tiempo es el de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, cuando este varón miró, ¿verdad? Y dijo: pues dale un niño, ¿verdad? Dice en el 15, dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta. Y él le dijo: al año que viene, dice, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, dice, no hagas burla de tu sierva. Bendito sea el Señor, hermanos. El varón de Dios dándole allí profecía, hermanos, que para el año que viene iba a abrazar un hijo, hermanos. Y como la mujer ha de haber dicho: híjole, ya mi viejillo ya, pues ya nada, ¿verdad? Pues que ya se habían acabado esas esperanzas, hermanos. Pero como para Dios nada es imposible, hermanos. Le dice: para el año que viene vas a estar abrazando ya a un niño en tus brazos, ya lo vas a traer aquí, ahora sí, alzando, ¿verdad? Y dijo: varón de Dios, no hagas burla, no te burles de mí, por favor, ¿verdad? Porque ella sintió una humillación, una burla, ¿verdad? Que ella pues bien supo que no iba a poder tener. Pero, hermanos, cómo Dios bendice a aquellas que reciben a un siervo de Dios, a un justo, hermanos. Miramos que esta persona, hermanos, cómo Dios, hermanos, bendice a esta mujer más de lo que tenía ella, hermanos.
porque Dios dice que no dejará sin recompensa a todos aquellos que hagan un favor a un siervo de Dios. Entonces, hermanos, Dios le dijo ir así, porque Dios amparaba a Eliseo, hermanos. Cuando un siervo de Dios vive en santificación, hermanos, vive ahora sí en esa santidad, hermanos, Dios te protege y te ampara. Y lo que hablas tú, hermanos, como Elías dijo, no va a llover por 3 años y medio, y dejó de llover, hermanos, no caía ni rocío, ¿verdad? Y el pueblo de Israel clamaba a sus dioses, a los dioses paganos que ellos tenían. Nunca pudieron hacer que siquiera una lloviznita, hermanos. ¿Por qué, hermanos? La gente cuando se ciega, hermanos, está clamando a sus dioses, a todas esas cosas, ¿verdad? Y no tienen poder, hermanos. Porque en esos 3 años y medio, hermanos, no llovió nada y el pueblo cada día se empobrecía más. Pero cuando Dios dijo, ya les voy a levantar el castigo, yo creo que de ahí van a aprender. Dios le dijo a Elías, ahora sí ve y repórtate. Y empieza a mandar la llovizna, hermanos, el agua. Dios nuestro Señor también en un momento nos deja en sequías, hermanos. Permite que esa sequía venga a nuestra vida. Pero Él va a haber un momento en que te va a mandar esa lluvia de ahora sí, de su bendición, hermanos. Pero nosotros tenemos que estar esperando todo el tiempo con paciencia lo que aún no hemos recibido, hermanos. Esa mujer allí, pues, aunque ella sentía, ¿verdad? Que pues era de avanzada edad, como Sara, hermanos. Pero cuando le dijo Eliseo, dice, no es burla. Vas a ver que para el próximo año que pase por aquí, dice, ya vas a traer tu niño en los brazos. ¿Se imaginan qué alegría de esa mujer, de ese matrimonio, hermanos? ¿Se imaginan qué ha de haber sentido? Ha de haber dicho, ves, marido, te decía que aceptáramos este varón, y a lo mejor si lo hicieron, en un momento lo hicieron de mala gana, pues miraron todas esas bendiciones, hermano, porque muchas veces en el matrimonio no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Pero cuando recibieron esta bendición, hermanos, han de haber dicho, bendito sea Dios, hermanos, porque Dios es bueno con todos, hermanos. Aún aquellas gentes que no conocen de Dios, hermanos, les da muchas bendiciones Dios. Porque Él no es egoísta, hermano, dice que Él hace salir el sol para buenos y malos, hermanos. Como Dios siempre va ahora sí bendiciendo a la gente, hermanos, y nosotros no nos damos cuenta. La gente de afuera no se da cuenta. Piensa que es por sus fuerzas, piensa que porque ellos son inteligentes, pero todo viene de Dios, hermano. La inteligencia Dios se la da. Entonces las fuerzas Él te las da. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? Nada. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, estaba muy endeudado con Dios. Pero qué fácil es decirle, Señor, pues ya tengo todo, ya no te necesito. Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel de esa manera se estaba comportando. Porque el rey hizo ahora sí, dice que levantó una estatua de acera, ¿verdad? Y le empezaron a dar reverencia y luego toda la gente allí a darle culto, ¿verdad? Y Dios nuestro Señor, hermanos, quiere que solamente a Él. Y aunque ellos miraban, ¿verdad?, de que la crisis cada día se multiplicaba más y más, no querían dar su brazo a torcer, hermanos. Porque el orgullo, hermanos, nos endurece, hermanos. Entre más orgullosos, ahora sí, más duros, ¿verdad? Y el pueblo no reconocía que estaban pecando, hermanos. Pero Dios, nuestro Señor, tuvo misericordia y les dice, les voy a mandar el agua. Y van a ver, porque allí siempre había unos justos, hermanos. Había personas que buscan de Dios. Y como dice el Señor que en su pueblo Él tiene un remanente, hermanos. También en las iglesias, hermanos, hay un remanente de Dios que sí busca a Dios de corazón, que sí tiene fe, y que en esas pruebas Él es cuando más se pega a Dios, hermanos. Porque ¿quién de aquí no pasa por pruebas, hermanos? ¿En qué te refugias tú, hermanos? En las luchas, en las pruebas. Sabes que tienes un problema y cuando tienes un problema dobla rodilla y estás ahí, Señor, no me levanto hasta que tú me des respuesta a mi petición, y ahí el Señor te da esa bendición, hermanos. Cuando uno se humilla, hermanos. Pero permite que vengan pruebas a nuestras vidas, hermanos. ¿Qué le pasaron ahora sí a los 3 siervos que aventaron allí como Nabucodonosor cuando los aventó ahora sí al horno de fuego, hermanos? ¿Qué le pasó a Daniel, hermanos, cuando lo aventaron al pozo de los leones, hermanos? Daniel, pues, ha dicho, se haga su voluntad del Señor. Si estos hombres me van a matar, pues estoy más a gusto allá arriba que aquí. Tal vez ya cumplí aquí mi misión. No vino un ángel a decirle, Daniel, ¿sabes qué? No tengas cuidado de esos leones, al cabo ya no tienen dientes. Ya están viejitos, ya no te van a hacer nada. Lo aventaron, hermanos, y allí estuvo Daniel. Pero dice que vino un ángel y le cerró la trompa, ¿verdad? Y no le hicieron nada.
Y otro día el rey Darío se levanta: Daniel, hijo de Dios Altísimo. Y aquel: aquí estoy. Bendito Dios, ¿verdad? Hermanos, él gritó luego desde allá abajo, desde la profundidad, hermanos, habló y lo sacó de rápido, hermanos. Y dice que todos aquellos que acosaron a Daniel los agarraron y los aventaron, hermanos, y todos ni caían al suelo, y ya los habían desbaratado los leones, hermanos. Fíjense, entonces cómo Dios nos libera de las pruebas, hermanos. Hay muchas luchas, hermanos, pero Dios está con nosotros, hermanos. Denle palmas a nuestro rey, hermanos. Aleluya. Y dice en el 17, dice, mas la mujer, dice, concibió y dio a luz un hijo, dice, al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Fíjense, hermanos, profeta de Dios, le dijo: vas a tener un bebé. A vuelta de año viene, hermano, y ya lo tenía. Fíjense, hermanos, ¿quién quiere un bebé? Aleluya. Ya los tenemos, ¿verdad? Los de aquí son nuestros niños también. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces miramos, hermanos, cómo Dios es hermoso con nosotros, hermanos. Todo esto te enriquece en el alma, hermanos. Todo esto es algo que te debes de deleitar, hermanos. Pero si lo miras, hermano, ay, ni le entiendo aquí con ese sueño, hermanos. Cuando te dé sueño, date cuando menos un moquete ahí para que se te vaya, hermanos, se te espante. Pero fíjense, hermanos, cómo Dios, hermanos, quiere que leamos constantemente para saber que Dios, para Dios nada es imposible, hermanos. ¿Cómo se ha de haber sentido esa pareja, hermanos? Que tenían todo, solamente les faltaba la alegría de la casa. Ya viejitos ahí, hermanos, ya sin ganas de platicar ellos. ¿Cómo ha de haber estado uno en una esquina y el otro en otra esquina mirándose de lejos allí? En vez ya sin ganas de hablar, ¿verdad? Porque hasta la voz se nos va. Pero cuando viene un niño, hermanos, se alegra toda la casa porque hacen ruido por un lado y corres por un lado y sale por el otro, ¿verdad? Grita y grita, hermanos, y anda uno, ya hijo, ya hijo. Bendito Dios. Es la alegría de la casa, hermanos. ¿Quién dice amén, hermanos? Entonces, hermanos, Dios hermanos, nunca va a hacer quedar mal a sus siervos, hermanos. Pero Dios sí quiere que seamos obedientes a su santa palabra, hermanos. Estos siervos, hermanos, fueron fieles a Dios y todo lo que ellos decían, hermanos, se cumplía al pie de la letra, hermanos. Todo lo que ellos pronosticaban salía como ellos decían, hermanos. Pero, hermanos, Walter Mercado, ¿cuántas cosas no pronostica, hermanos? Y siempre dice que les da amor y se talla la barriga, hermanos. Y nunca les salen las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque esos hablan de amor, hermanos, pero no lo conocen. Bendito Dios, hermanos. Y un siervo de Dios, hermanos, siempre va a traer esa palabra de aliento, hermanos. Esas mujeres ahí estaban desamparadas, solas, ¿verdad? Como la viuda, hermanos. Y si ustedes leen en sus casas lo que sigue allí, hermanos, como la mujer de Serepta se le muere su hijo y viene Elías y lo resucita nuevamente, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder, hermanos, de resucitar a los muertos, hermanos. Y si tú estás con Dios, hermanos, Dios te va a usar a ti. Entonces levantó esa mujer, se le muere su hijo. Y va y le dice a Elías, hermanos, no fue y corrió con el doctor, no corrió con el vecino, sino fue con Elías porque sabía ya que Elías tenía palabras de poder por medio de Dios, ¿verdad? Lo resucita, hermanos. También esta mujer, también se le muere su hijo, hermano, ese niño que le nació, se le muere, y ella corriendo va y busca a Eliseo, hermano, y lo trae y lo resucita también Eliseo, hermanos. ¿No es hermoso eso? Bendito sea el Señor, hermanos. Fíjense, hermanos, entonces yo creo que todos queremos que Dios nos use, ¿verdad? Todos queremos que Dios haga esas maravillas en nosotros, hermanos, porque muchas gentes piden milagros, hermanos. Y dice Jesucristo, como en Mateo, en Marcos 16, ¿verdad? Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, harán esto y esto y esto, hermanos. Entonces, hay que motivarnos, hermanos, unos a otros y echarle muchas ganas, porque sabemos, hermanos, que se nos está acabando el tiempo, hermanos, y tal vez no estemos haciendo la obra que el Señor nos pide, ¿verdad? Sabemos que la gente, pues no se anima a la gente a venir, ¿verdad? Unos vienen y otros se van, hermanos, pero pues no sé cómo pensaremos de Dios, hermanos, que Dios necesita un favor de nosotros, hermanos. Dios sí nos quiere tener aquí, hermanos, pero siendo impuntuales, siendo ahora sí no hacemos constantemente en la iglesia, hermanos. ¿Cómo queremos que el Señor nos use?
si no nos prestamos para que nos use el Señor. Dios, hermanos, quiere levantar siervos, hermanos, como le dice Dios a Jeremías: párate en las esquinas, dice, y pregunta a ver si hay un justo que practique la justicia. Párate y pregunta a ver quién está practicando la justicia. Pero no encontraron ni uno, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque un poco de levadura fermenta toda la masa y todos nos contaminamos rápido, hermanos. Pero Dios es bueno, hermanos, sigue apoyando, sigue ahora sí protegiendo a aquellos que están con Él, hermanos. Fíjense que la semana pasada, hermanos, vino como un sentir a mí, ¿verdad? De orar por la hermana Mari. Y vamos a orar también por la hermana la mamá de Jimmy. Ya ven que la otra vez también estábamos haciendo en ese tacto, ¿verdad? Y digo, todo eso es bueno, hermanos. Yo no sé si estarán pasando por necesidad, pero también para que Dios les dé fortaleza, hermanos, porque son luchas que se vienen, hermano, y cuando uno quiere estar más bien con el Señor, es cuando más luchas se vienen, hermanos. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Que yo confiaré, me